Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? A las 8 de la mañana con 1 minuto. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Es lunes, es 18 de junio del año 2018 y tal vez sea una... Buenos días, Consuelo, Matías. Buongiorno. Buenos días. Oye, tal vez sea un buen momento para empezar pegando una mirada al continente, que empieza con varios temas. Empieza una semana de gran incertidumbre y algunos la definen como la semana de la verdad en Argentina. Recordemos que el 18 se giraba en teoría los fondos del Fondo Monetario Internacional a la Argentina para empezar su flotación, empezar a flotar, comillas. Y además en Colombia hay un nuevo presidente, y un nuevo presidente que además debe enfrentarse a una de las peores cosas que se enfrenta cualquier político, que son sus promesas de campaña. Ese mixed feeling, si quieres o no que llegue el momento de enfrentarte con tus promesas de campaña, claro. Porque sabes que tus promesas de campaña fueron las que te dieron en gran parte el resultado, pero finalmente también hay un tema de responsabilidad y hay un tema más complejo a la hora de decir, bueno, ok, a ver si entonces cumplo. Mira, y dado que el perfil del votante de Duque fue el perfil del votante más derechista, digamos, que mucha gente más moderada probablemente no votó, hay ahí un desafío grande para Duque. Estaba pensando en qué distinto resultan los acuerdos de paz cuando son largos, profundos y consensuados. Me puse viñerista, ¿no? Tres adjetivos. Tres adjetivos para esta vez. Consensuados sobre todo porque, y voy a hacer la comparación con España. España pasa por exactamente el mismo trance, que es cambio de gobierno. Un cambio de gobierno, incluso en el de España, con un cambio de pacto ideológico o de postura ideológica mucho más radical o mucho más fuerte o marcado que en Colombia. Uh-huh. En Colombia pasa de la derecha a la más derecha. Aquí se pasó de la derecha al socialismo en España. Pero en España el acuerdo de paz con ETA fue consensuado por socialistas y derecha hace mucho rato, un par de décadas, en contra de ETA. Y ETA fue muriendo, fue decayendo porque hubo un pacto social, no solamente entre la política, sino con los medios de comunicación, la sociedad en general, de que eso era terrorismo, lo de ETA. Y hoy día cambia de gobierno y no vemos que Pedro Sánchez o que en el gobierno de Pedro Sánchez sea tema el que si ETA va a volver a las armas, si ETA va a volver a la clandestinidad, si ETA va a volver a los atentados. En el cambio curioso de Santos a Duque o del uribismo, sí vemos que está en duda el pacto con la FARC, la paz en Colombia, y en una de esas se vuelve más atrás de lo que se estaba antes de que se firmaran estos acuerdos de La Habana. Así que esto tenía que ver con que los acuerdos para algunos fueron un poco forzados, los de Colombia. Quizás no había otra forma de hacerlo, pero eran forzados y la sociedad no llegó a la convicción de llegar a donde se llegó, sino más bien fue un voluntarismo político del presidente Santos. Así lo percibe al menos el uribismo. Vamos a ver cómo reacciona Duque, porque otra cosa es con guitarra. Claro, porque también hay que recordar qué es lo que provoca mayor controversia en el acuerdo de paz, que son los términos de la justicia. Los beneficios que logra. Claro, la justicia transicional, la justicia de transición, donde le otorga muchos beneficios a personas que estuvieron en una guerra interna. Y eso nunca fue demasiado aceptado. Y también la garantía de entrar al sistema político de la FARC como partido, con escaños garantizados, independiente que en la elección ellos deciden no participar activamente. Y eso también es algo que políticamente provocó mucha división. Iván Duque era vocero del no al plebiscito, era una de las figuras, bueno, evidentemente junto con el expresidente Álvaro Uribe, pero era uno de los voceros del no, que gana por estrecho margen en su minuto y que obliga entonces al presidente Santos a
replantear los términos del acuerdo. Pero no sé, sin ser experta en Colombia, yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que al final Santos paga políticamente por algo, y como tú decías, que quizás no se podía hacer de otra manera, alguien tiene que hacerlo y se pagan costos muy altos para la posibilidad de continuar tu proyecto político con el centro completamente eclosionado en Colombia. Y con Petro, que después de todo no le fue nada de mal, nunca le ha habido también un candidato de izquierda, según he estado leyendo, en Colombia, prometiendo una oposición pero súper dura a la gestión del nuevo presidente colombiano, el presidente Iván Duque. Ahora, yo tengo la impresión, quería saltar un poco a Argentina, pero tengo la impresión que ustedes apuntan a algo que fue incorrecto. Santos, yo creo que al final del día va a pasar la historia mucho mejor de lo que lo trató el votante. El votante y lo que lo trató la actualidad. De hecho, porque él fue bastante valiente. Recordemos que él perdió un plebiscito y que insistió en el Parlamento y que con un poquito de cosmética consiguió aprobar básicamente lo mismo que el pueblo había rechazado. Es una cuenta que sin duda el santismo iba a pagar con creces. Digamos. Y no cualquiera la hace. Y también hay que reconocer que los parlamentarios en ese sentido tuvieron grados importantes de responsabilidad. En positivo lo digo, no que fueran culpables, sino que al revés. Fueron gente responsable a la hora de cuando se plantea el acuerdo de paz en el Parlamento, votar un poco en contra de la voluntad de sus electores. Entiendo que algunos han pagado varias cuentas por ello. Yo creo que desde esa perspectiva Santos va a saltar. Si el punto es si esta asimetría que denunció siempre Álvaro Uribe. Recordemos que la figura de Uribe, hay datos internos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el famoso escándalo de los falsos positivos. En algún minuto, en el combate de Uribe a las FARC, se estableció una suerte de recompensa que implicaba que cualquier persona o que diera datos o que llegara con un terrorista muerto recibía un premio. Y el problema práctico, cuando se empezaron a acabar los FARC, empezaron a matar a cualquiera. Y eso se denominó los falsos positivos. Es decir, que había un gallo que estaba muerto, pero que por haber sido teóricamente las FARC, y que alguien pedía una recompensa, pero esa recompensa no era. Y también hubo muchos que en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, que cobraban o sea, eran bastante más sanguinarios de lo que correspondía. Y eso marcó mucho, pero marcó mucho más internamente que externamente a Álvaro Uribe. Entonces eso generó es lo que más complicó a Uribe en su salida al poder. Ahora, respecto de Santos, Santos tampoco hizo un gobierno muy espectacular en materia económica, y se atrevió a darle vuelta la mano a lo que él no consideraba que era la ciudadanía, sino que consideraba que era un acto de populismo en el fondo. Recordemos que además el margen fue muy pequeño, y por eso recurrió al Parlamento. Creo entonces que a Santos lo va a tratar mucho mejor la historia que lo que lo ha tratado la actualidad. 8 de la mañana con 9 minutos. Decía que Argentina iba a tener una semana dura, básicamente por la forma en la cual va a intentar defender el dólar. Ya ha trabajado, el nuevo gabinete ha trabajado muy fuerte, pero lo que llamó mucho la atención y que tiene distintas lecturas es la caída de los ministros de Producción y Energía, Francisco Cabrera y Juan José Aranguren. La verdad que el caso de Aranguren es un caso bien notable. Aranguren era el ejecutivo máximo de la Shell en Argentina y tuvo una pelea personal con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández, cuando él se negaba a seguir la política de precio oficial y decía, mire, a mí el petróleo me cuesta X y lo voy a vender en eso. Era en el fondo alguien muy contrario a los subsidios que al final no pagaba el Estado, sino que pagaban quienes producían. Shell vendía siempre más caro, se mantuvo, fue el gran empresario opositor o del sector productivo ejecutivo, porque claro, ejecutivo opositor de los Kirchner, y siempre el cargo de secretario de Energía parecía un cargo, primero, alguien que sabía mucho de energía, y segundo, una suerte de premio político a lo valiente que había sido Aranguren en enfrentarse al gobierno
gobierno de los K. Su salida aparentemente se explica básicamente por lo mismo que lo hizo exitoso en su momento como empresa, como ejecutivo contrario al gobierno de los Kirchner. Básicamente falta de flexibilidad, demasiado pragmatismo. Ahora lo curioso es que salga Aranguren cuando lo que viene teóricamente es pragmatismo, como Macri le da una entrevista a la Nata y le dice a la Nata que la gradualidad se está terminando, que va a haber mucho menos gradualidad, que en fin, que va a ser más duro. O sea, es curioso porque sale Aranguren en el minuto en que Aranguren teóricamente tendría la razón. Dicen que hay otros motivos. Y hay que dar y recibir. Pues. Claro. No es una sola dirección, sí, sino que seguramente Macri está jugando con esas dos cosas. Y hay críticas también, por ejemplo, desde Argentina a este nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, que venía del Ministerio de Finanzas, que en algunos críticos dicen, este tipo es un operador de mesa de dinero, no es un diseñador de políticas. Y el presidente del Banco Central va a jugar un papel requete contra importante en la defensa del dólar, en la defensa del peso hoy día, o esta semana clave, como le han llamado, que ha hecho que Argentina se gaste en torno a $1.000 millones en un par de días en la defensa de este dólar. Desde el empresariado le han pedido a Macri o a Duhovne, que es su ministro de Economía o de Finanzas, que congele por 3 meses la flotación del tipo cambio, porque sostienen que ellos mismos no resiste aparentemente, o ellos no creen que resista que no se dispare el dólar. Eso con la Argentina. Semana clave entonces. Traté de conseguir una entrevista con Sturzenegger. Sí. Tú sabes, con el expresidente del Banco Central, el renunciado de Argentina. ¿Tú sabes cuál es su estado de WhatsApp? No hago entrevistas en medios, gracias. La entrada. No es que te contestara a ti, era su... No, igual le escribí, pero me dio risa que ese era el estado de WhatsApp, o sea, las posibilidades. Imagínate la cantidad de personas que le estarán... Pero me dio risa, no es para decir que hago trabajo de producción solamente, que soy una buena compañerita. Es que en una de esas... Pero me dio risa que se fuera el estado de WhatsApp de una persona acosada por la prensa en estos días, evidentemente. Es que en una de esas es más fácil que de una entrevista fuera de Argentina que en la propia Argentina. O sea, con más distancia, mirando el bosque un pelito más de afuera, porque ellos están francamente en el combate diario. Son las 8:13. A propósito de impuestos, ha llegado carta. A propósito de impuestos, sí, una carta de la SOFOFA, fundamentalmente, firmado hoy Bernardo Larraín, Jorge Lagos, del Comité Ejecutivo de la SOFOFA, también Daniel Mas, de la misma instancia, gente de Coquimbo, de Cautín, Víctor Manuel Jorquera, también del Comité Ejecutivo de la SOFOFA, presidente de Chile Transporte, y Javier Álvarez, director de la CPC de Concepción y del Comité de Desarrollo Regional de la SOFOFA, así como bien repartido territorialmente. Es una carta que se llama Dinamismo, de esas cartas largas que publica el Mercurio, que siempre trae la cartita corta y una al medio grandota. Y hacen toda una reflexión sobre cómo Chile tiene que recuperar el dinamismo, cómo va a hacer crecer la economía, la importancia de eso. Por una parte, un compromiso de que pagar a tiempo es algo muy importante y que los industriales, la SOFOFA se compromete a eso con todos sus asociados, a incentivar, a ir incluso más allá de la propuesta que hace el gobierno respecto de los pagos a tiempo a los proveedores, a las empresas más pequeñas, y que esto tiene que haber un acuerdo marco voluntario en ese sentido. Pero más adelante viene con la otra patita y es un llamado a la baja de impuestos. O sea, en el contexto de si vamos a tener o no reforma tributaria en nuestro país o de qué manera eso se ajusta, dice que la recuperación del dinamismo de la economía pasa por disminuir la brecha de la competitividad y que eso, por ejemplo, es algo que han comprendido en los países de la OCDE, que dicen que han bajado el impuesto a las empresas en los últimos 15 años. Singapur pone el ejemplo, que está en un 17%, Irlanda en un 12,5%, estamos hablando del impuesto corporativo, Inglaterra que bajó su impuesto al 19%, dice, estos países son conscientes de que más que repartir una torta estática, lo importante es hacerla crecer, incentivando la reinversión de utilidades con independencia de si dicha reinversión es realizada por una empresa pequeña, grande, extranjera, nacional o regional, incumbente o desafiante.
A mí me parece súper interesante todos los argumentos. Tengo la tendencia a empatizar con la mayor parte de ellos. Tengo un par de dudas respecto a los compromisos de los empresarios, porque creo que los compromisos no se hacen. O sea, a ver, los compromisos se hacen formalmente, pero la demostración es cuando se cumplen. Ahora, mi punto ahí es otro. Es que yo creo que primero, hay una discusión tributaria que es muy interesante. Leía en algún diario, miraba más temprano a Consuelo, que Alejandro Mico, el ex subsecretario de Hacienda, criticaba el plan tributario del gobierno. Y yo voy a llamar a Mico para que me cuente cuál es el plan tributario del gobierno, porque no lo conozco, digamos. O sea, y el problema práctico es que nadie lo conoce. Lo que hay justamente es una apertura de debate a partir de que no se conoce, y por eso que gente como Hernando Larraín y algunos dirigentes regionales de Asociación Fabril lo que están haciendo es intentar tomar una posición respecto de tratar de influir sobre el gobierno. Pero yo creo que hay un dato objetivo, y que es que los gobiernos no están obligados a lo imposible. Y lo imposible es que se consigne una rebaja a los impuestos de las empresas en una eventual reforma tributaria, porque no están los votos. Se ha dicho claramente, yo creo que erróneamente, pero a lo mismo, se ha dicho claramente desde la ex nueva mayoría hasta el Frente Amplio, que rebajar impuestos por ningún motivo. Es más, hay quienes sostienen que hay que subir más los impuestos a la empresa. Es bien irresponsable, pero está lo mismo. Ese no es el tema de discusión. Bueno, ya se jugó por lo demás, el presidente ya hizo su, perdón, ojalá. Tranquilo. Ya hizo su punto el gobierno, no se va a bajar el impuesto a las empresas. No se baja. Entonces, lo que es por eso es que dado que no hay claridad, dado que se hablaba de julio y ahora se habla de septiembre para conocer la reforma, es que se ven espacios para influir, se ven espacios para intentar poner, oiga, no me ponga el impuesto específico a tal. Mire, los invito a revisar la prensa, y en la prensa van a encontrar innumerables sectores que están clavando su pica en Flandes respecto de decir, mire, no, estamos topados en impuestos, no, oiga, no más, no quiero específicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo en ese sentido que el problema que tiene el plan tributario del gobierno es que el plan tributario del gobierno, como además entiendo que es parte de la impronta que Sebastián Piñera intenta ponerle a su relación con el Parlamento, es no ir con proyectos que vayan a fracasar. No ir con proyectos que van a fracasar, y en el fondo la entiendo que la pregunta que hace habitualmente el presidente Piñera cuando llega alguien a su escritorio con alguna iniciativa legal es decir, bueno, ¿y cuántos votos tenemos? ¿Están los votos? ¿Tenemos los votos? ¿Se puede aprobar? ¿Hay espacio para aprobarlo? No está para aventuras legislativas que terminen en fracasos. Y finalmente, y yo creo que por más que hagan los empresarios todo tipo de intento al respecto, tengo la sospecha que por ahora, mientras no haya un escenario en el cual haya alguna viabilidad para aprobar una rebaja tributaria, la rebaja tributaria no se va a producir. Es la sensación que yo tengo. Sin estando, ojo, de acuerdo en el fondo con ello. 8 de la mañana con 18 minutos. Hay que poner muchísima atención a lo que está pasando. Imagino que todos están más o menos al tanto. Ha salido harto en las noticias a la situación de los niños inmigrantes en Estados Unidos. En las últimas 6 semanas hay 2.000 niños que han entrado con sus familias y son separados porque la nueva política de Donald Trump, todo esto es un gallito para lograr que le aprueben una política migratoria en el Parlamento, ¿ya? Entonces, mientras eso no sucede, mientras él no logra impulsar la verdadera reforma migratoria que quiere, dijo que va a ser muchísimo más duro con la gente que llegue en la frontera, porque desde la época de Obama, cuando tú entrabas con niños, te aplicaban otro estatuto, ¿ya? Y Donald Trump dijo, no, los que entren con niños. Sigue siendo un delito entrar a los Estados Unidos ilegalmente, por lo tanto ellos se van a detenidos y se separa de los niños, ¿ya? En las últimas 6 semanas hay 2.000 niños que han sido separados de sus papás al entrar en la frontera. Es así de grave. Hay la tole política, publicó por ejemplo la ex primera dama Laura Bush, un artículo en el Washington Post durante el fin de semana, Washington Post, que es un diario muy puntudo con Donald Trump, diciendo que esto es ilegal, que rompe su corazón, que el presidente no puede llevar adelante una política en estos términos. Melania Trump salió al baile
Un poco más en una posición, sí, apareció. Un poco más en una posición, si bien es cierto, no es menos cierto. Pero que salga es un hecho político. Pero que salga es un hecho político. Sí. Que salga cuando además tienes otras primeras damas y republicana, en este caso como Laura Bush, hablando del tema también. Melania dice que también que está sufriendo por esto, pero que hay responsabilidades en ambos lados, que es un poco la postura que ha tenido Donald Trump, que esto es un tema político, pero esto está escalando a nivel internacional. Este lunes el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya hubo una sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llama a Estados Unidos a terminar con esta nueva política de separar a los niños migrantes de sus padres cuando entran desde la frontera con México. Dijo, se acaba, digamos, el mandato. Este es un príncipe jordano, ya el que está encabezando entonces el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también está entrando a criticar entonces la posición de Donald Trump. Hay protesta, la verdad es que va a ser un tema bien importante durante la semana. 8 de la mañana con 21 minutos. Seguramente vamos a profundizar o vamos a conversar con nuestro invitado de la segunda parte, que no vamos a presentar porque en una de esas uno nunca sabe. Hasta que nunca sabe. Hay que ser responsable. Pero va a ser un tema más desde su perspectiva. Yo creo que en la perspectiva general es interesante entrar un segundito en lo que está pasando o parece que se vislumbra ahí una posibilidad de conflicto del presidente Piñera con su partido, no milita hoy, pero era su partido, Renovación Nacional. No milita, entiendo, ¿no? No volvió a militar nunca, ¿no? No. En RN, porque se ven algunas fisuras y yo creo que no son pocos en el gobierno los que están durmiendo mal pensando en que se les aparece el fantasma, este déjà vu del gobierno anterior, donde fue su principal piedra en el zapato para Sebastián Piñera en el gobierno, Renovación Nacional. Su partido, en ese momento dirigido por Carlos Larraín y secundado por Mario Desbordes. Era el vicepresidente, o uno de sus vicepresidentes. Hoy día Mario Desbordes es el presidente. Nada indicaba hasta ahora que pudiese ser alguien que generara una oposición al gobierno, sino más bien se notaba un tipo de una lealtad bastante incondicionalidad, se pudiera decir, pero Desbordes poco a poco ha ido, desde que la primera vez que yo vi a Desbordes como haciendo ¿cómo le llaman los hípicos? Un renuncio, ¿no? o los de la equitación. Rehusando. Primera vez como que pega ese cabezazo que pega el caballo antes de poder saltar, es cuando se empezaron a nombrar, ¿te acuerdas? Hubo nombramientos de ministros, subsecretarios, jefes de servicio. El que se sintió RN pasado a llevar, o al menos, o en las listas parlamentarias fueron, o cuando arbitró las listas parlamentarias. Yo creo que en todos los casos. Y ahí Desbordes empezó a demostrar que es naturalmente gobernista, es piñerista, pero no está para todas, exactamente para todas, ni que el silencio va a ser el sello de su administración en RN. Bueno, y eso de alguna manera se acrecenta y es imposible no sumarlo con el chaguanazo de la semana pasada, que a lo mejor es muy de él, pero también era una reunión que era la directiva de RN, es decir, uno tiene perfecto derecho hoy día a preguntarse si en RN no hay un caldo de cultivo nuevamente de no entorpecer, pero sí ser particularmente puntudos con el presidente Piñera, porque estiman que el presidente Piñera los mira a huevo, los mira por arriba del hombro. Hay una frase que es de la semana pasada. Como que los diera por descontado. Claro, exacto, de Mario Desbordes, donde dice: esperamos que cuando haya un nombramiento, al menos les hayamos visto la punta de la nariz en una campaña. Que yo creo que refleja conceptualmente toda la diferencia y el divorcio que hay entre el piñerismo y RN, o la política clásica. Sí. Que para el presidente Piñera, me imagino que es buscar a alguien para un jefe de servicio o un cargo, a alguien que le parezca el idóneo para ese cargo. Achúntele no es otro tema, pero eso es lo que se busca. Versus lo que quiere el político, tipo Desbordes, que dirige un partido y hace su pega, que quiere gente que haya estado en las campañas, porque de lo contrario es imposible el día de mañana incentivar a la gente a participar en las campañas. Yo creo que esa es la vuelta larga que hace Desbordes. Si a nosotros que estamos en las campañas, que se sacan la mugre de manera muy anónima, después resulta que
quedan totalmente fuera de todo de todo el gobierno, de todo el aparato público. ¿Cómo puedo yo incentivar a la gente que participe? ¿Cómo vamos a ganar de aquí en adelante? Yo creo que son miradas muy pragmáticas, cada uno desde su atalaya, cada uno desde su punto de vista bastante legítimo, pero lo interesante es cómo se va a arbitrar eso. ¿Quién va a arbitrar en el gobierno esta fisura que empieza a aparecer entre la política y el Ejecutivo? Vamos a volver sobre ese tema. 8 de la mañana con 25 minutos. Perdón, tuvimos un pequeño no, yo preguntaba si ya estaba el invitado, me confundí, no estaba todo. No, estaba después de las 8 y tanto. Okay. Oye, a propósito de los temas conflictivos al interior del gobierno, que cuando los gobiernos no tienen oposición, la oposición empieza a convertirse en sus propios partidarios. Ya hemos visto una situación compleja con la confirmada finalmente, muy anunciada, desmentida y luego confirmada, como iba a ocurrir, renuncia del secretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez. La renuncia de Benítez tiene que ver aparentemente con no llevarse bien con la ministra, definitivamente, pero también con un tema bien de fondo, que es las modificaciones al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Hay varias corrientes, hay quienes sostienen que el CIA tendría que ser un organismo centralizado, hay otros que plantean, como la ministra Cubillo, según entiendo, que se dividiera en macrozonas, y hay otros como el ahora ex secretario Benítez, que sostenían que tenía que mantenerse esta condición regionalizada. Hay argumentos para todo. En una y en otra dirección. Pero, Nico, disculpa, esa diferencia que debe ser súper importante, pero ¿es tan de fondo como para que haya un divorcio entre un ministro y un secretario? Parece que sí. Lo pregunto desde la absoluta ignorancia. Parece que sí, lo que pasa, sí. Que sea el tamaño de la zona en la cual se van a hacer las evaluaciones. Es que tienes dos cosas, el tamaño de la zona para hacer la evaluación y lo otro que eliminas es el comité de ministros. Entonces, hoy en día tú tenías por cada región el gabinete local. Los seremis y los secretarios. El gobierno local. Exacto, veían el asunto y de ahí eventualmente te ibas a Santiago. Entonces tienes un doble cambio. Te vas a macrozona y eliminas Santiago también. Y elimina Santiago. Y a su vez, al existir estas macrozonas, también hay un tema. Dicen, oye, mire, ¿sabe qué? No elimina Santiago en el sentido de que no hay que pasar por Santiago para la decisión final. No es que en Santiago no haya evaluación de impacto ambiental. Y la discusión que sostienen algunos, por ejemplo, ¿por qué es válido que haya macrozonas? O inclusive que haya un solo servicio. Y es la lógica respecto de, ¿podemos tener en cada región del país expertos en cada una de las materias que se requiere? ¿No será más eficiente tener macrozonas y que esas macrozonas lleven a que tenga expertos en medio marítimo, expertos y tenga mucho más centralizado el tema? La otra discusión es, ¿debe ser el propio Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el que controle estas cosas o sencillamente debe ser una especie de ente que analice finalmente propuestas completamente autogeneradas por quienes están en la discusión? El tema es bastante amplio, pero lo curioso es que termine con la ministra opinando de una manera, el secretario de otra y el secretario renunciando. Eso es lo importante, en un tema que además está muy vinculado con reactivación. Recordemos la cantidad de proyectos que están detenidos en los servicios de evaluación de impacto ambiental y que es parte de la pega, por ejemplo, que tenía que hacer el ministro Valente. Entonces, aquí hay un punto en el cual hay una diferencia bastante de fondo. 8:29. Quiero, brevísimo, me estaban tirando la música de comerciales, pero ¿por qué nos apuran tanto? Para que cumplamos con los tiempos, gente, por Dios. Utilidad pública para todos los que transitan por Vespucio. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, ¿cuándo empieza? Bueno, estamos hablando de todos los que pasamos por Américo Vespucio, debajo de Apoquindo, siempre vemos esa viga rota. Y decimos, ¿y esto cuándo? Lo han arreglado, lo han cerrado, las denuncias. Es que pasan camiones, se quedan pegados, van rompiendo la viga. Sobre la estación Metro Escuela Militar. Exactamente, en la Escuela Militar. De hecho, hubo casi como 2 años, 1 año y tanto, 1 año y medio, que hubo que cerrar una de las 8 pistas que tiene el puente Apoquindo hacia el poniente. ¿Ya? Porque ¿han pegado cuánto? ¿Quiñe ese puente? ¿Cuánto camión no se ha quedado pegado ahí? Claro. Ya, pero se ve peligroso. Uno dice, ¿cuándo van a arreglar esto? Bueno, así que afírmense, se cierra. Se cierra esto por 1 semana.
a mediados de julio para tratar de calzar con las vacaciones de invierno de los colegios, lo que hace descongestionar un poquitito esa zona. Así que va a haber un tremendo desvío por la Gioconda, o sea, esto es hacia el sur, ¿ya? Por Vespucio hacia el sur, ahí va a estar cerrado para poder reparar. Vespucio. Porque sí, ahí tienen que poner la viga, que la nueva viga, la que va a reemplazar el... Eso es lo que van a cambiar, una viga de 144 metros de largo que está instalada en el borde norte del puente. ¿Ya? La que va al sur es desde la pirámide, en ese sentido, hacia Colón. Hacia Peñalolén, hacia Colón. Hacia Peñalolén. Exacto. Ese es el perfecto. Sí, segunda quincena de julio. Ya. Cuéntame, miedo. La digitalización llegó para quedarse, eso bien lo entiende Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app BBVA Chile o ingresa en bbva.cl creando oportunidades. Tecnología, seguridad e innovación son algunas razones por las cuales The All New XC40 y The All New XC60 resultaron ganadores de los premios European Car of the Year y The World Car of the Year. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta la mejor vista de la dehesa. Casa híbrida de Vista a los Bravos. Un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce los nuevos pilotos y sorprende. Socobesa, todo es diseño. Y en Consorcio tienen lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso siempre están contigo con seguros, previsión y con ahorro. Con todo lo que necesitas en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Conoce más en consorcio.cl. Esta sí es noticia. Arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas LATAM Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. Porque las ciudades crecen y cambian sin pausa, la Cámara Chilena de Construcción trae a Richard Florida, destacado experto norteamericano en urbanismo, a la Conferencia Internacional Ciudad. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl y conoce su método para conectar las ciudades a los ciudadanos. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos. Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo, Innovation Made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegrías! Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Las ciudades crecen y cambian sin pausa. Por eso en la 7ª Conferencia Internacional de Ciudad, Reenfoque Urbano, conversaremos con Richard Florida, destacado experto norteamericano en urbanismo, sobre cómo el crecimiento de las ciudades debe enfocarse en las personas, conectando los cambios culturales y demográficos con el crecimiento económico y la innovación. Te esperamos el miércoles 4 de julio en Casa Piedra. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Se inicia el cierre de puertas. Usted será transferido a un buzón de mensajes. Hay muchas voces en tu vida, pero solo una que te ayudará a mejorar tu futuro. A partir de hoy en AFP Habitat podrás recibir tu estado de cuenta de siempre ahora con voz propia. Infórmate todos los meses sobre el estado de tus ahorros a través de un video personalizado. Una gran innovación exclusiva para nuestros clientes. Cámbiate a AFP Habitat. Juntos mejoramos tu futuro. Hay cosas difíciles de creer, como... Oh, 5 minutitos más.
Solo 5. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Descarga la app BBVA Chile o ingresa a bbva.cl para descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. AFP Habitat ahora es la única que entrega tu estado de cuenta mensual en un video personalizado, una innovación exclusiva para sus clientes. Cámbiate a Habitat y descubre tu estado de cuenta con voz propia. Clínica Alemana inauguró un nuevo laboratorio de diagnóstico molecular que tiene la mayor capacidad de estudio genético disponible en el país para la atención clínica y posibilita tratamientos personalizados contra el cáncer. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones están analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. Haz crecer tu empresa como en la nueva oficina digital Movistar. Contrátala por 45.000 pesos mensuales con internet dedicado Pro 100, central virtual, Wi-Fi, 1.000 minutos a fijos y a móviles, más minutos libres entre nexos. Movistar elige todo. En Movicenter tenemos todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas en Avenida Américo Vespucio Norte, 1155, 1155, Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta eCert al 236-07175 o ingresa a www.ecertchile.cl. ecertchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y estamos en contacto con el senador Manuel José Sandón. Senador Sandón, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, buenos días. Senador Sandón, gracias por acompañarnos. ¿Hay un conflicto desatado entre el presidente de la República y Renovación Nacional o es algo normal? ¿Cuál es su visión? O sea, yo creo que hay un conflicto, pero no es un conflicto tan grave como se está poniendo. Cada uno tiene que cumplir sus roles y claramente esto siempre pasa. Yo lo separo un poco de lo que ha pasado en el gobierno. Yo estuve, por ejemplo, en Arica, porque ahí nos reunimos la comisión de zonas extremas, y claro, había un malestar muy fuerte que en algunas zonas algunos senadores o algunas personas han pasado un poquito la máquina en lo que es, digamos, gente que trabajó en la campaña, gente que quiere trabajar en un proyecto, y eso es, digamos. Entonces, yo creo que Mario Desbordes, que pretendo juntarme esta semana de tener la película más clara de lo que ha pasado. Hay un malestar dentro de mucha gente de Renovación Nacional, eso es cierto, sí. Pero no es una crisis así para destruir el gobierno, ni mucho menos. Uh-huh. Senador Sandón, entonces es molestia porque en Renovación Nacional, entonces a nivel local, pareciera que no se han instalado a trabajar en diferentes instancias del gobierno todas las personas que los parlamentarios quisieran.
por ahí va la cosa, pero es cierto, o sea, por lo menos yo lo que viene ahí, primero esta cuestión no es un pituteo de que anden negociando un puesto aquí y allá, sino que hay gente que trabajó, que son y que creen en un proyecto a largo plazo, y yo creo que el gobierno tiene que evaluar, cierto, de que las equivalencias son súper importantes, de gente que ha trabajado, y sobre todo un partido que hoy día es el partido más grande de Chile. Entonces a veces algunos personajes que no tienen esa amplitud, digamos, y tratan de poner a todas las personas que ellos conocen o que ellos confían en todo y cubrir todo, y al final pasa lo que está pasando. Y yo en ese sentido, yo creo que el episodio que pasó con Chaguán, que es sobre la base de la quinta, hay que escucharlo. Mira, Chaguán es un tipo importante en el partido, es el tercer senador más votado, pero no es esta crisis que el gobierno se está cayendo. Hay un problema, es cierto, pero porque es divertido porque además salió en todos los medios diciendo que el presidente de la República había invitado, ¿no es cierto?, a personas influyentes de Renovación Nacional el fin de semana a Cerro Castillo. El presidente invitó a 2 personas que son amigos de los 18 años. Hoy día Renovación Nacional está manejada por Mario Desbordes y su equipo, otras personas. O sea, esa reunión con Andrés Alamán, que dicen que fue y Alberto Espina, pero con sus parejas, y bueno, una de ellas es ministra además, fue más bien una cuestión social, está diciendo usted. De todas maneras, sí, de todas maneras. Mira, además yo lo hizo un poco el presidente porque la semana pasada Andrea Alamán tuvo una tremenda operación de apendicitis, pero casi con peritonitis, entonces le invitó ahí para que se relajara con señora, pero esa es una relación de amigos desde los 18 años. O sea, sí, no es una reunión con dirigentes. Pero senador, usted está diciendo otra cosa, que si quería arreglar el problema con Renovación Nacional, si ese era el objetivo estaba equivocado, porque con Espina y con Alamán no iba a lograr nada. Yo no, eso lo estás diciendo tú, yo no lo he dicho. No, pero es que... No, tú estás haciendo un juicio que no corresponde. No. Yo estoy diciendo... El punto es distinto. Lo que estoy diciendo es que si el análisis que hacen los medios es que era para eso, estarían equivocados. Eso es lo que estoy diciendo. No te estoy imputando nada, Cote. No, sí, pero que tú te estás diciendo. El análisis que hacen los medios están equivocados. Sí, yo creo que están equivocados. Si el presidente quiere arreglar el problema, tiene que invitar a Mario Desbordes, con señora... y a otras personas que son las que están mandando el partido. ¿A quién más? No sé, hay varios dirigentes, está Rafael Provence, hay una directiva, pero hoy día los que manejan el partido no son ni Andrés Alamán ni Alberto Espina. E insisto, Andrés Alamán y Alberto Espina tienen una relación distinta con el presidente. Son amigos desde los 18 años. Acuérdense la famosa patrulla juvenil. Sí, y no creo que el presidente... a un conflicto, invite a 2 dirigentes un fin de semana completo a Cerro Castillo. Yo creo que el presidente tiene más gente importante y yo supongo que los fines de semana que va a pasarlo bien, y no ir a tratar de arreglar un problema que tiene que designarle a otras personas que lo hagan, y que además es bastante más fácil de lo que parece solucionarlo. Manuel José Sandón, muy buenos días. Ahora, buenos días. Tiene razón que la relación de... Ahora, tiene ires y venires, La relación de Piñera con Alamán y con Espina data de un buen tiempo. Tampoco han sido tan amigos siempre, ha habido periodos bastante largos de silencio y de discusión, pero hoy parece ser que están navegando hacia el mismo lado. Pero pueden ser amigos, pero la amistad en la política también tiene el límite de las señales, porque, por ejemplo, sabemos que ahora sacaron al viceministro, al subsecretario, si es que el presidente no estuviera convencido de que tiene la razón en esta disputa, la ministra Cubillo, esta invitación de fin de semana tan social y tan amistosa hubiese sido suspendida, porque la señal es clarísima de apoyo a ella. En la disputa o eventual complicación que pudiera tener RN con el presidente, el que invite a Espina y a Alamán, uno tiene el perfecto derecho a leerlo como que con ellos está intentando acercarse al partido, más allá de que sean amigos, no son excluyentes. No, porque dice que está equivocado. Sí, pero viene, primero hay una cuestión de administración que a mí me parece increíble que se analice de esta forma. Mira, gran parte del problema que existe, ¿no es cierto?, y eso habla bien del gobierno, en una administración, ya sea privada o pública, es que todos tienen que remar para el mismo lado, ¿ok? Por lo tanto, aquí hay una ministra que más que el apoyo del presidente, la ministra acuerda, ¿no es cierto?, un
una dinámica de trabajo sobre la base de la futura ley y todo el tema de las declaraciones y todo lo que hay con impacto ambiental. Y si el subsecretario no está de acuerdo, lógicamente que tiene que irse, si ese no es un tema político, no es un tema ni de izquierda, ni de derecha, ni de la Marcela Cubillo, no. Muchas veces, y gran parte del problema que a mí me tocó ver, ¿no es cierto?, en muchos gobiernos, era que el subsecretario remaba para un lado y el ministro remaba para otro. Y eso le hace mal a la administración. Por lo tanto, si el subsecretario del partido que sea no está de acuerdo con lo que se está haciendo, tiene que irse, pues. Así de claro, si el hilo se corta por lo más delgado. Y además hay una cuestión súper clara. Cada ministro acordó una línea de trabajo en un programa de gobierno con el presidente de la República, y ese es el que hay que seguir, pues. Entonces yo no veo qué tanta gravedad. Creo que me parece una muy buena acción administrativa de que si un viceministro o subsecretario no está de acuerdo con lo que están haciendo, dé un paso al lado y no esté ahí porque necesita la pega. Yo lo veo de otro punto de vista. Y en el tema del análisis político, los que conocen la realidad de lo que está pasando dentro de la Renovación Nacional, créanme que en la dinámica de hoy día no está metido ni Alberto Espina ni Alamán. Así de claro. Yo no quiero decir que no sean tipos a lo mejor influyentes, que se llaman a alguien, por supuesto, pero me da la impresión a mí que este fin de semana en Cerro Castillo tiene más que ver con la amistad, el hecho de que Andrés Alamán estuvo hospitalizado toda la semana, el día viernes recién se fue para la casa, no es el hombre que está listo para el combate, po. De acuerdo. Ahora, y en ese sentido, ¿qué cree usted que tendría que hacer el presidente? Porque es de las declaraciones de Chaguán, de lo que uno ha escuchado en otras personas, uno tiene el legítimo derecho a ponerse un poquito escéptico respecto a decir, bueno, esto se resuelve dando cargos. Y parecería que no es, y parecería que, por lo que usted dice, que no es el tema tampoco, digamos. No, sí, es parte del tema, pero es parte del tema de... A ver, mira, el gobierno tiene que instalarse. La señora Bachelet dejó cualquier cantidad de impuestos amarrados en forma explícita, que no corresponden, porque, ojo, por ejemplo, tú estás en cualquier subsecretaría o algún ministerio, muchas personas, que son las personas de terreno, tienen que compartir tu proyecto, pues, porque si no, lo que difunden o lo que hacen en terreno es nada que ver con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, hay muchos de esos cargos que hoy día están puestos por personas que no deberían estar ahí, y eso hay que apurar ese proceso de instalación y buscar gente idónea que se la pueda, pero también que comparta los ideales si estamos hablando de un tema político. Pues. O sea, perdónenme. ¿Es una crítica al segundo piso, senador? No, si no es crítica. Yo creo que ha sido súper complicado. Mira, aquí hay que hacer un análisis mucho más profundo para el futuro de Chile. Por ejemplo, aquí se habla de maravilla de la famosa alta dirección pública, ¿no es cierto? Claro, la alta dirección pública tiene una cosa importante, pero nadie dice que cada cargo que hay que nominar a un personaje para nombrar a una persona de confianza del gobierno que viene, que me parece lógico, hay que pagar 12 o 14 millones de pesos a un gerente, hay que pagar indemnización a un señor. Y son fortunas de plata que se dan en un tema administrativo que perfectamente a mi juicio se debiera haber hecho por una categorización de cargo. O sea, el dicho, en este cargo las condiciones técnicas de esta persona son las mínimas. Porque hay puestos que son políticos como arte de gobernar. Yo no estoy de acuerdo con los cargos del apitutamiento, mira, que tú eres presidente de este partido, está en este lugar. No, pero tiene que haber gente que reme para el mismo lado. Yo lo he visto muchas veces, y en eso el presidente va a tener que tomar carta en el asunto y verlo con Mario Desbordes. Así que claro, porque Mario Desbordes es la persona que tiene que ver esto. Senador, le voy a hacer una de esas preguntas que ponen ¿cómo se dice? ¿La carreta delante de los bueyes? Sí, puede ser. Y a propósito de lo que se filtra de la reunión de Chaguán, hubo quienes dijeron, no, pero si esto tiene que ver también con que, aunque faltan siglos para la próxima presidencial, con cómo se van poniendo los pingos para esa carrera, y resulta que por un lado tienes a Felipe Kast, que le ha ido súper bien como en la onda colaboración, y los niños primero, y el gobierno actual se hizo cargo de toda esa demanda. Chaguán estaba quedando como muy desperfilado, entonces él se tiene que perfilar como alguien un poquitito más peleador, un poco como fue Osandón anteriormente. Quiero saber qué análisis hace usted de eso, y usted dónde queda en esa conversa, porque
Yo lo he visto bastante como respaldando al gobierno, el tema ¿Aló? del metro, de que llegue, por ejemplo, a Bajos de Mena, en fin. ¿Se cortó? ¡Oh! Escuché un aló y acto seguido un se cortó. ¿Qué piensan ustedes de lo que yo acabo de plantear? Que si hay complejo, que cómo se están instalando que los si hay pingos, estrategia, que si hay estrategia, que es ¿no? complejo. No, yo creo que tú apuntas un punto súper de fondo, Consuelo, que es que cada uno... Te lo agradezco, Nicolás. Mira tú. No, que es que cada uno está en la busca de un rol. Es el actor en busca de un personaje. Claro. Entonces, y eso es bien dramático. En política es muy complejo, porque efectivamente fórmulas que resultaron exitosas en un momento del tiempo, no en una persona, ahora, no resultan en otra persona en otro momento del tiempo. O esa misma persona, y es mucho que en algún minuto es colaboracionista, luego quizás le conviene, por cómo se van instalando los demás, no colaborar tanto. Senador Sandón está de nuevo al teléfono. ¿Alcanzó a escuchar mi larga perorata? Mira, dos cosas. Primero, yo creo que hablar de una candidatura presidencial ahora, yo les recomendaría un ubícatex, o sea, no tiene nada que ver, estar un poquito apurado. Segundo, decirte que todos tienen derecho a competir. Ojalá existen después de este gobierno 10 candidatos que compitan en las primarias y que tomen su decisión cuando van. A mí no me ayudan mal, porque por lo menos en las encuestas estoy bastante sobre los que tú nombraste, pero no me importa eso. Lo que sí me importa es que se tomen los temas que yo acordé con el presidente. Claro. Por ejemplo, la gratuidad, que no estaba en el programa de primera vuelta, estuvo en el programa de segunda vuelta. Segundo, ley de pesca, no estaba en la primera vuelta, estaba en segunda vuelta. Tercero, en la calle me dicen, oye, medio golazo, el metro a La Pintana y Bajos de Mena, no estaba en la primera vuelta, lo acordamos. La cuestión de los remedios, el tema de los fármacos, la ley que presentó Guido Yardi conmigo, no está en primera vuelta, está en segunda vuelta. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que ir jugando, pero mira, si a este gobierno no le va bien y al presidente Piñera no le va bien a él, nadie tiene ninguna posibilidad, así que yo creo que la cuestión va por otro lado. Senador Sandón. Sí. Está haciendo una narración de cómo es el Osandón 2.0, el Osandón de este gobierno de Piñera, y es bastante distinto a los Osandón del gobierno anterior. ¿Hay una autocrítica implícita en cómo se comportó, cómo fue la relación suya con el gobierno de Piñera 1 al acepto de esta relación? Matías, la gente confunde la primaria, que fue muy dura, con la actuación mía en el primer gobierno de Piñera, que fue dura, pero no existió jamás una crítica que no fuera política. Yo jamás dije que el presidente no sabía de un problema. Yo lo que grité en todos los tiempos era que nos íbamos al tacho en las elecciones porque políticamente lo estábamos haciendo mal, y el resultado fue que perdimos todas las elecciones, las municipales, las parlamentarias y la presidencial. Primer punto. Así que yo no tengo nada que ver con la estrategia, lo que quiera hacer Chaguán. Yo fui súper claro, yo tuve un montón. Ahora vino una segunda vuelta. En la segunda vuelta, súper pragmático, estaba Alejandro Guillé, que es mi amigo, pero su equipo y él tienen un mar de diferencias conmigo, y Piñera un río torrentoso. Yo planteo las ideas de la derecha social, que las acabo de enumerar, él las toma. ¿Cómo voy a estar en contra de un gobierno que está tomando las banderas que yo por años fui acusado por ellos mismos de populista? Pues sí, cuando yo hablaba de gratuidad yo era un populista, cuando hablaba de que la ley de pesca era corrupta, era un populista, y hoy día esas banderas están flameando en la mitad de la moneda. ¿Qué quieren que haga? Me parece bien, pues, yo tengo que apoyar esas cosas. Así que claro, si esto no es un tema que yo vaya a ir el fin de semana o vaya a salir a bailar con el presidente, nada que ver. Este es un tema de trabajo. Yo en eso soy súper pragmático y bien frío. Aquí hay cosas que a mi juicio son muy importantes para el futuro de Chile, para la gente común y corriente, la gente de la calle. Por ejemplo, el tema de haber sacado el primer día al carabinero, al general, y haber producido un cambio. El haber apoyado al carabinero que sacó la pistola ahí porque no lo respetaban. El del Uber. Lo único que le falta al presidente es deportar un par de compadres como los que mataron anoche, estos ecuatorianos que mataron anoche a una señora palo y que era una banda ecuatoriana. Ahí va a empezar a demostrar que este país tiene orden y que aquí cambió la cosa. Bueno, José Sandón, senador de RN, muchísimas gracias por estar en Duna esta mañana. Gracias. Un abrazo. Buenos días, buena semana. Gracias. Adiós, igual. Adiós. Chao. ¿Vieron el proceso cadena de ayer? 76% de las personas... ¿Quiere que vuelva a lo de Dorado?
apoya la acción del Carabinero frente al chofer de Uber. Perdón. Sí. Y Carabineros de Chile sube 11 puntos porcentuales, llega al 70, me parece. Desde el Cabo Peñalosa, la muerte del Cabo. Desde mayo a la fecha sube 11 puntos porcentuales su apoyo o su aprobación. Esto es la encuesta Academ que sale hoy. Y esto es el punto más alto de aprobación de Carabineros desde febrero de 2017. Mira tú, Pero los 11 puntos que salta tienen que ver a partir de ahora, de esta semana, de lo del Uber. No, el 67. A mí me ha sorprendido gente que yo, estar socialmente con gente que uno, y también en la tercera PM, estar con gente que uno sospecha que va a rasgar vestiduras en contra del carabinero. Y dice, mire, bueno, es que en realidad podría ser un poquito desproporcional la fuerza, pero alguien tiene que hacer la pega. Pero alguien tiene que hacer la pega. Y otro que te dice directamente, no, mira, menos mal que lo hizo. Sí, nadie duda que esas son las dos variables. Lo que pasa que ya a esta altura es quién pone una variable por sobre otra en el tema. Dicen, no conversemos solo la autoridad porque estamos todos de acuerdo, pero la proporcionalidad, y ahí surge la mayor diferencia. Y hay otros dicen, no, lo principal, no hablemos de la proporcionalidad, eso es un detalle, hablemos de la autoridad. Hubo varias. Yo perdí 3-1 en una comida el sábado. ¿Sí? Sí, estaba en minoría, franca minoría. Yo era partidario más bien de la autoridad que lo de Carabineros. ¿Y en tu comida estaban a favor de la proporcionalidad? De que lo que había hecho el Carabinero era inaceptable porque, y ahí tienen un punto, sí. Porque estar a milímetros o a centímetros de matar a una persona porque se salta un control, no estaban de acuerdo con que se saltara el control, pero tiene proporción el evitar que se salte un control policial, el tirarle un balazo en el hombro. Y ahí, ¿Te das cuenta que entiendo que una columna de Gonzalo Cordero, había la de Joe Black, entiendo que había también otra de Oscar Contardo, en que plantea el tema, qué curioso que el taxista grabara la escena para defenderse y finalmente la grabación de la escena es lo que lo condena. Porque cualquiera de nosotros hubiera entendido que en un control rutinario en el aeropuerto un carabinero le dispara a un taxista, a un conductor de Uber, habríamos dicho que es una brutalidad y probablemente... si no hubiese existido esa grabación, habríamos interpretado la situación de otra manera. La situación completamente. Y es más, es distinto ver la grabación sin audio que ver la grabación con audio. Yo la primera vez que la vi sin audio, y después la vi con audio y me cambió completamente la lógica. Vamos a tener que ir, no quedó espacio para hablar del Mundial, Pero una energía lo que hicimos. El Mundial. Está bien bueno el Mundial. Está muy bueno el Mundial. Lo de México, oye, pero espérate, eso es bueno, que cuando uno no tiene... O sea, cuando uno tiene cero expectativa respecto de algo, por lo menos ese era mi caso respecto al Mundial, todo es más entretenido de lo que tú esperabas. Sí. Y los partidos han estado lo de México ayer, precioso. Además jugó un muy buen partido México, muy inteligente, y México se estaría zafando si gana el grupo de Brasil, que eso es mucho, no solo ganar la Alemania. Se lo estaría sacando del camino. Se lo saca del camino porque... Pero le cae a Uruguay. Ese grupo, Serbia. Supongamos que Serbia, que tiene la segunda probabilidad de ganar en el grupo de Brasil, o Suiza, pero Serbia, las estadísticas indican que sería el segundo, y con ellos se cruzaría México de mantenerse todo esto, y Alemania y Brasil en segunda ronda. Dime tú... ¿Te das cuenta, Gonzalo? No íbamos a hablar del Mundial. ¿Viste? Oye, y los pobres peruanos que jugaron un estupendo partido, en cuanto yo vi, no lo vi completo, tienen bajísimas probabilidades de pasar a segunda ronda. Según estadísticas puras y duras, tienen un 85 probabilidades de Perú quedar fuera en la primera ronda y un 14% de pasar. Tienen un grupo muy difícil, enfrentan a Francia este jueves los peruanos. Ya nos vamos. Ustedes... El Louvre es el lugar notable. Cargo que no hablamos de fútbol. El Louvre, sí, hablamos. El Louvre es el lugar notable que nos invitaba a ver el espejo. Y la pregunta del día, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, apunta al gobierno. No entiende la cultura de coalición. ¿Consideras que Chile Vamos no ha sido tomado en cuenta? Es la pregunta que hacemos en el sitio web de duna.cl. Que tengan un muy buen día y una buena semana. Chao, hasta mañana. Chao.